el valor de servicio. Hoy vamos a conocer el valor de servir. Vamos a utilizar como base una familia que se distingue en la Biblia, la familia Estéfanas. Una familia al servicio de Dios. 1 Corintios 16, 14. Leemos la palabra con máxima reverencia, comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todas vuestras cosas sean hechas por amor. Versículo 15 dice: hermanos, ya saber que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que trabajan. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 18 todo, el versículo 18 todo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Conoced pues a tales personas. Hay que reconocer a tales personas. ¿A quiénes? A los que sirven, a los que trabajan. Qué tremendo. Como dije hace quizá 2 o 3 minutos, que los que sirven al Señor son los que van a gobernar. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que desconocen el valor del servicio. Hay personas que si usted le paga, le van a servir. Escuchen esto. Pero nosotros ni siquiera sospechamos el valor que tiene el servir a nuestro prójimo. Apenas estamos comenzando y no vamos a tener todo el tiempo para poder desarrollar toda esta enseñanza, porque tenemos mucho de qué aprender. Vamos a la introducción. Hay quienes no le importa el dolor ajeno. Y de eso tenemos montones de personas. Es una señal de que el Espíritu de Dios no habita allí en ese creyente. Porque cuando nosotros no nos importa el dolor ajeno, ni el sufrimiento de los demás, entonces estamos lejos, pero muy lejos de Dios. Y creo que todos los estudiosos de la Biblia saben que esto es una verdad grande. Desde el principio de la creación hasta el último libro de la Biblia, una sola cosa ha pedido Dios: que nos amemos unos a otros, pero no con hipocresía, sino que nos amemos de verdad, con hecho. Que cuando usted le dé un abrazo a su hermano, usted lo sienta en lo más profundo de su ser. Yo creo que esto
realmente son valores que muchas veces nosotros no conocemos. Yo decía hace un tiempo atrás en un mensaje que el cumplimiento de todas las religiones del mundo se cumple amando a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Porque no hay otro mandamiento mayor que estos. Están por encima de todo tu sacrificio, porque nada lo puede superar. Y claro, pues esa es una de las cosas que engendra el Espíritu de Dios cuando nosotros nos convertimos. Es decir, el que ha nacido de nuevo no tiene problema. No tiene problema para amar o para servir a otros. ¿Están entendiendo? Ese es el problema. Que una persona que no haya nacido de nuevo no tiene la naturaleza de Dios. Y por cuando no tiene la naturaleza de Dios, aunque quiera servir, no puede. Porque el servicio no es humano. Esto viene del Espíritu. Antes nosotros no le servíamos a nadie. Pero al venir el Espíritu de Dios y transformarnos y regenerarnos, y el Espíritu quedarse dentro de nosotros, entonces ahora tenemos compasión. Está muy interesante esto. Es decir que hay quienes no le importa, vamos a darle esa tecla, el dolor ni el sufrimiento ajeno. Es interesante esto. Un estudio sobre las personas que trabajan y aportan un servicio a los demás. Esto es en el mundo secular. Escucha esto, te lo voy a repetir. Un estudio sobre las personas que trabajan y aportan un servicio a los demás indican que tienen menos estrés y ansiedad y son más felices. Claro, lo entendemos. Cuando alguien está en una necesidad y tú suples esa necesidad, tú sientes un gozo. Sientes la satisfacción de que tú has ayudado a alguien. Vas a dormir tranquilo. Vas a sentir gozo del Señor. Porque esto no es una opción, es un mandamiento. ¿Estamos claros? Así que es importante entender estos principios. Estamos tratando de enfatizar, porque aunque se está grabando, queremos ir repitiendo estas cosas que son sumamente importantes. Los cristianos nacidos de nuevo no tienen problema con servir a otros. Segunda vez. La falta de empatía, que es tan importante. Esa es una de las cosas que para muchos yo creo que ni siquiera conocen el significado de esa palabra. Porque como no es una palabra muy común. Pero esa palabra tiene que ver directamente con tu prójimo. Es tu tener compasión de tu prójimo. Es tu extenderle la mano a tu prójimo. Es que cuando alguien te pide una ayuda, tú tienes que ayudarle, excepto que tú no puedas.
porque eso te va a ayudar. Los que van a tomar nota, quisiéramos dar algunos capítulos y versículos para que ustedes después, si quieren, dar un estudio en su casa. Pero escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 hasta el 7. Uno de los propósitos del diezmo era ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Raya eso allí. Y será uno de los propósitos. Ahora en Malaquías capítulo 3 versículo 10, muchas veces no interpretamos este versículo como realmente tiene un significado que tiene mucho valor y no tiene nada que ver con lo que se predica sobre el diezmo. A ver si es cierto. Allí dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted busca la palabra alfolí, significa granero. Granero. El diccionario dice granero público o almacén. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un granero donde allí depositaba los alimentos y los guardaba por meses. Yo recuerdo eso. ¿Cuántos recuerdan eso? Veo una manita por allí. Pero escuche, dice: para que haya alimento en mi casa. En la casa de Dios tiene que haber alimento. ¿Para qué? Para proveerle al pastor. Para proveerle a los santos. Escuchemos bien esto, hermano. Quizá usted había oído hablar mucho de este versículo, pero nunca quizá usted había oído esta interpretación. Trae los diezmos a mi casa para que haya alimento, para que no falte el pan a los santos. Entonces, ¿por qué que tenemos ministros que son millonarios? Oiga, millonarios. Hay ministros que tienen más de 50 millones de dólares. Hay pastores que predican gozosos. Oiga, pero en ofrenda solamente en un día colectan más de $5,000 en ofrenda. ¿Me estás escuchando? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Se va al alfolí para que haya alimento o se va al bolsillo del ministro? Hermano, esto nos está enfrentando a nosotros porque somos tentados. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por el amor al dinero muchos se han desviado de la verdad, se han extraviado y han caído en un abismo por la codicia, por la avaricia. ¿Estamos entendiendo? El valor de servir, el valor de despojarse para vestir a otro. Eso nadie lo quiere hacer, hermano. Oh, pero si yo estoy bien, ¿qué me importa el vecino? Y esto es algo, hermano, que nos está enfrentando a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque hay gente, hermano, oiga, que son duros, pero duros de verdad. Tremendo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Escuche bien. Dice el escritor sagrado: desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Oye, terrible, ¿eh? Se le está dando unas instrucciones a un ministro.
un pastor joven necesitaba la instrucción de un hombre de Dios, de un hombre que tenga el Espíritu de Dios. Ejercítate en la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es tener lástima de los demás, de los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas, de aquel que no puede valerse. Oye, pero ese no es el evangelio de este siglo. ¿Y de dónde sacaron esto que están hablando esta noche? No, yo lo digo con toda la autoridad. Ese no es el evangelio de este siglo. Aleluya. Pero no hemos terminado. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¡Ay, santo, aleluya! Pero como muchos viven pensando que van a vivir aquí por toda la eternidad, y se olvidan que estamos aquí por un tiempo, y se olvidan que somos instrumentos de Cristo, que tenemos que servir. Apenas estamos comenzando. Esta palabra servir, vamos a definir esta palabra para que más o menos tengamos una idea. A ver lo que dice el diccionario secular y a ver lo que dice Dios de esta palabra. Pero escuche bien. El diccionario secular dice servir, cubrir, montar, coger, tomar, ayudar, atender, asistir, trabajar, ejercer, militar, encargarse, ocuparse. ¡Wow! Terrible. Ahora vamos a ver en el contexto bíblico. A ver qué dice Dios sobre esta palabra. Y tenemos mucho. Pero en el contexto bíblico, la primera palabra que aparece es amar. ¿Escuchamos? El servicio nace directamente de una persona que tiene el amor de Dios. Por eso es que hay muchas personas que están en las iglesias e ignoran esto porque no tienen el conocimiento. No le importa porque no conocen lo que es el servir a Cristo. Yo quisiera que ustedes me den tiempo esta noche, porque seguro que su vida va a cambiar a partir de esta noche. Porque nadie quiere servir. Digo nadie, porque son tantos los que no quieren servir que podríamos utilizar ese término. Hay gente que tienen que rogarle, porque no conocen el valor de servir. Entonces la primera palabra es amar. Segundo, dar. Es decir, ser generoso. Ay. Ser generoso, apropiado, valioso, servicial, favorable, fructífero, cristiano fructífero, que nunca el pastor quiere que se muera, nunca el pastor quiere que se mueva de la iglesia, que se vaya, porque el día que se muere, hermano, todo el mundo lo siente. Pero cuando se muere alguien que no hace nada por la obra, aunque lo sentimos, pero nunca será igual. Porque Dios honra al que le sirve. Si usted no le sirve a Cristo, Dios no te puede honrar. Porque es el servicio, es el trabajo por su obra lo que nos honra a nosotros. Pero como desconocemos esto, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? Esto viene, permítame decirle que esto viene directamente del cielo.
Por si acaso. Gloria a Dios. Ser útil. ¿Ha oído esa palabra? Ser útil. Que sirve para algo provechoso, apropiado. Vamos a repetirlo nuevamente: valioso, servicial, favorable, que damos la palabra fructífero, eficaz. Oye, eficaz. Wow. Conveniente, entre otros. Pero no se queda allí. Disponibilidad. ¿Has oído tú esa palabra? ¿Estamos nosotros disponibles para servir cuando se nos solicita una ayuda? ¿Estamos disponibles? ¿O hay un pero? ¿O no puedo? ¿O es muy lejos? ¿O tengo que ponerle gasolina? ¿O porque tengo que trabajar? Una excusa. Esa es una pregunta. ¿Estamos nosotros disponibles para servir a aquel que nos solicita una ayuda? O si vemos el número, ya sabemos que siempre que llama para un servicio no queremos levantar el teléfono, pero hay una cosa: que él no te está viendo o ella no te está viendo, pero los ojos del cielo te están viendo. Es fácil dar esta enseñanza. Esto es como una reflexión a la conciencia, a nosotros como cristianos. Y yo quisiera, hermano, que esto pudiera alcanzar, mire, todos los rincones del mundo, que puedan oír esta enseñanza, para beneficio de nosotros mismos. Si queremos, hermano, el día que la muerte nos toque las puertas, podernos ir gozosos, contentos, o el día que Cristo aparezca, podamos irnos sin ningún estorbo. Esa es la pregunta. Es decir, la buena disposición para servir. Pero hay otra palabra aquí, que es la palabra servir. También significa suministrar. Y esta palabra suministrar significa dar lo que alguien necesita o requiere para un fin. Cuando usted le da alimento a alguien, usted le está suministrando alimento a una persona. Lo que alguien necesita. Especialmente en efectos básicos. Relacionado a provisionar, brindar, dar y proveer. Mire por dónde va esta palabra. También significa ministrar. Es decir, servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. De ahí viene la palabra ministro. La palabra ministro. ¿Sabe qué significa esta palabra? A algunos les gusta que le llamen ministro, pero muchas veces no. Si no llevan un título, no funcionan. Hay gente cristiana que si no tienen título dicen: déjame por allí. Estamos escuchando. El que le sirve a Cristo no necesita un título. No. Lo que necesita es que tenga el Espíritu de Dios. Pero escucha bien. Estamos en la palabra ministro. ¿Qué significa la palabra ministro en griego? Unas preguntas. ¿Qué significa? Origen. El término proviene del latín minister. Significa sirviente y asistente. ¿Cuánto quiere ser sirviente?
¿Cuánto quiere ser asistente? Ah, oiga bien. ¿Qué es lo que significa? Vamos a darle esa tecla. ¿Qué es lo que significa? Sirviente, asistente. En el Nuevo Testamento también se traduce como ministro en el sentido de siervo. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Pues nadie quiere ser siervo. Ahora es el doctor en divinidad, tal y cual. Hay gente, hermano, que duran como 5 o 6 minutos solamente mencionando los títulos que tiene. Graduado en esto, graduado en aquello, que estuvo en el seminario tal, que estuvo en la universidad tal, que estudió teología, que estudió ciencia, que estudió psicología. Oiga, y cuando vienen a dar el mensaje ya usted está agotado. Porque nadie quiere ser siervo. Y eso es lo que es un ministro, un siervo, un sirviente. Uno que sirve a la mesa. Gloria a Dios. Aquí eso de pompa y orgullo, aquí no existe en el evangelio. Subraya eso, porque a algunos se le va lo sumo a la cabeza, y cuando ya Dios comienza a bendecirlo, comienza a darle casa y comienza a darle gente, comienzan a cambiar. Hay mucho que aprender aquí. Es pena que no estuviesen toda la iglesia aquí. Hubieron gente que se quedaron. Pero es una pura realidad. La palabra ministro y ministerio, calcada en latín de la Vulgata, corresponden al griego diáconos. Diaconía y diaconía. ¿Qué es lo que hace un diácono? Servir. Tremendo esto. Ponga sus ojos en segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. A veces estamos bien o me corrige. Dice allí, oye iglesia, mirad por vosotros mismos, no por lo demás, por lo de afuera. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo por el fruto de tu trabajo, por el fruto de mi trabajo. Hay un galardón. ¿Dónde está el fruto de tu trabajo? ¿Cómo está tu currículo en el cielo? ¿Cómo está la hoja de trabajo en el cielo? Porque se nos olvida que en el cielo el Señor lleva un récord. Esa es otra información valiosa. Hay personas que piensan que Dios solamente escribe los malos. No, todo va escrito allí. Todo. Sean obra buena o sean obra mala, todo va escrito. Ese récord no solamente lo tienen los impíos, también Dios lleva un récord de nosotros. Y eso lo saben todos los estudiosos de la Biblia. ¿Cómo está tu récord en el cielo? ¿Cómo está mi récord en el cielo? ¿Está bueno? ¿Qué puede decir Dios de nosotros? Hagamos las cosas con ganas, hagamos las cosas con amor, o vemos el evangelio como una carga. Cuando se nos solicita un servicio, no queremos. Hay que dejárselo a lo mismo, al mismo remanente, a los mismos que sirven, los mismos que aportan. Es lo mismo, el remanente. Es increíble. De 200 personas, de 1000 personas. Oiga, de 1000 personas, según las estadísticas, son menos de la mitad que sirven. Porque hay un remanente. Y usted ve a esa gente, siempre usted lo va a ver en la iglesia haciendo lo mismo. Siempre usted lo va a ver. Hay un trabajo, la misma gente. Usted chequea el récord de la iglesia, la misma gente.
¿Y los otros dónde están? ¿Por qué tenemos tanta gente en las iglesias, hermano, y no hay quien sirva? Esa es una pregunta. Si hay tanta gente, entonces ¿dónde están los servidores? ¿Dónde están los que han nacido de nuevo? ¿Dónde están los que dicen, heme aquí, como dijo Isaías? ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? Porque no conocen el valor del servicio. No lo conocen. No saben que tienen una función en el cuerpo. Y si tú no tienes una función en el cuerpo, no eres del cuerpo, entonces tienes problemas. Porque te sientes excluido, tú mismo te has excluido. Y no es lo mismo tú venir a la iglesia y sentirte parte de la iglesia, que tú venir y sentarte en la iglesia y tú sentirte como un extraño, como una visita. Así como lo oye. Así tranquilo. No pierda el fruto de tu trabajo, iglesia. Ahora escucha lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 45. Obviamente nosotros sabemos que Jesús es el mejor ejemplo del servicio. Y no solamente de servicio, sino de humildad y de obediencia. Porque allí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir o ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Que no solamente vino para servir. Oiga bien, el Hijo de Dios, sino también para dar su vida en rescate por muchos. Esa es una declaración tremenda. Y cuando hablamos de servicio, hermano, cuando hablamos de servicio, estamos hablando, hermano, de humildad. Esa es una de las características del servicio, la humildad. Una persona que no sea humilde nunca va a servir. Y me gusta lo que dice en Juan, para los que están tomando nota, capítulo 13, versículo 14 al 15. Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Y de qué forma y de qué manera? Y entre ellos estaba su peor enemigo, el que lo iba a entregar. Así que si tú te ves en una ocasión y tienes que servir a tu enemigo, tienes que hacerlo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? En Juan capítulo 13. Jesús lavó los pies a Judas, ¿sí o no? Y obviamente, aunque la Biblia no lo dice, pero si usted tiene 5 sentidos, imagínese si usted le va a lavar los pies a alguien, usted no se lo puede lavar parado, de pie, tiene que arrodillarse. Pero escucha bien, escucha lo que dice el versículo 14 hasta el 15. Allí dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Son ordenanzas. Versículo 15. Me gusta lo que dice el versículo 15. Porque yo creo que la única persona que debemos imitar y seguir el ejemplo o su pisada, como dijo el apóstol Pedro, se llama Jesús. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Seguir el ejemplo. En otras palabras, seguir las instrucciones de Cristo al éxito. Olvídese de lo que diga el pastor tal y cual. Si está hablando la palabra de Cristo, escúchelo. Porque eso es lo que hace el buen siervo, que repite lo que ya Jesús dijo. No añade nada nuevo. Lo que yo estoy haciendo, estoy repitiendo lo que ya está escrito. Pero él dice, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, si Cristo, el Hijo de Dios, lo hizo,
¿por qué razón nosotros no podemos hacerlo? Si el Maestro lo hizo, si el enviado lo hizo, si el Hijo de Dios lo hizo. Ahora me gusta lo que dice el versículo 17. Y si sabéis, porque hay muchos que no lo saben, subraya esto, hermano, el versículo 17. Si saber esta cosa, porque montones de gente no saben el valor de servir a Cristo. No lo saben, lo ignoran. Me gusta la expresión del mismo Jesucristo. Dice, si saber estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciere. Porque no es asunto de escucharla. Es asunto que si tenemos que lavarle los pies al cristiano más difícil de la iglesia, el que da más problemas, hay que hacerlo. No solamente a los que te gustan. No. Estamos escuchando. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 27. El valor del servicio. Me gusta lo que dice Jesús. Oiga lo que dice el mismo Cristo. Mas yo estoy entre vosotros como que, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Son preguntas. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entre paréntesis. Hace un rato que yo dije, escucha esto y ponle mucha atención, que una persona, si no ha nacido de nuevo, es imposible que tenga el espíritu de servicio. Esa es una información importante. ¿Por qué? Por la declaración que hace Cristo aquí. Por la declaración que hace Cristo. En Juan capítulo 12, versículo 26, escucha lo que dice allí. Ay, esto sí está interesante, hermano. Dice allí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, que el servicio trae honra. Gloria a Dios. Hay gente que quiere que Dios lo honre en la iglesia. ¿Y cómo Dios te va a honrar? ¿Dónde está tu servicio? ¿Qué tú hiciste en este año 2023? ¿Qué tú pretendes hacer en este 2024? Entonces, ¿quieres que te honre? ¿Quieres que Dios honre tu familia, que salve a tus hijos? Si te lanza a un ministerio, tú quieres que el Espíritu de Dios esté contigo. Pero ¿cómo va a estar contigo? Porque Dios no se va en contra de su palabra. Él dice aquí que el que le sirve, Él lo honra. No solamente Él, y también el Padre, y también el Espíritu Santo. Hay mucho que aprender. Pero eso no es servirle a Dios de lejos. No, lo dice claro. Hay que seguirlo a Él. ¿A quién? A Cristo. Queremos honra, pero no queremos pagar el precio de la honra. Ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero ¿y qué tal del servicio, del trabajo? Mi Padre le honrará. Asegúrese allí donde usted está. Oiga lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 17 hasta el 22. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo tú dices que tiene el Espíritu Santo y no le hace un favor a nadie? No le sirve a nadie. Dímelo, que te voy a responder por la Biblia. Todo de dinero, aferrado al dinero, quiero dinero, te pagan, hace un servicio, pero no te pagan, no quiere hacer nada. Ajá.
Oye, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en la Biblia. Por eso te estoy dando la cita para que no diga que yo me he inventado esto. Yo he orado mucho para dar este estudio, hermano. He orado bastante. Porque no quiero venir aquí a impresionar a la gente. No, hermano. Yo vengo a decir lo que ya Cristo dijo. Verdades que muchas veces no se escuchan en las iglesias. Porque no le conviene. Ningún pastor próspero que tenga de todo le va a convenir traer este estudio. ¿Y cómo? Imposible, nunca lo va a traer. Porque lo va a enfrentar a él mismo. Porque no le importa las ovejas. No le importa la superación de las ovejas. No le importa si las ovejas comen o no. No le importa. En él comiendo. Sus hijos en buenos colegios, buenos carros. Buen dinero en el banco. Engañado por el mismo Satanás. Nunca va a traer este estudio. Nunca lo va a hacer. Y no lo va a escuchar. Increíble, pero cierto. Hay gente que tienen bienes, son miembros de la iglesia y ven una necesidad, hermano, y no dicen aquí estoy. Pero el que tiene el amor de Dios cuando hay una necesidad no espera. Ni siquiera espera que le digan, no, la está viendo la necesidad, está mirando la necesidad. Hay que llamarte y decirte, mira, tú tienes que aportar esto. No, no hay que llamarte, tú tienes que ser voluntario y decir, hay una necesidad en la iglesia. Yo soy el primero, quizá el segundo o el tercero, porque tú no te imaginas la bendición que tú vas a recibir. Ahora, si tú no puedes, Dios lo sabe. Si la gente no sabe si el Dios dinero está en la iglesia. Oiga lo que dice la Sagradas Escrituras en el versículo 18. Estamos en primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 hasta el 22. Pero el 18 hace una declaración tremenda. Dice allí, el 18. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque algunos dicen, oh, pastor, si hay una necesidad, usted me llama. Y cuando usted le solicita una ayuda, no pueden. Pastor, no puedo. Es una pura realidad. Ahora mire lo que diga, mire, escucha lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículo 28. No diga a tu prójimo, anda y vuélvete, o vuelve y mañana te daré cuando tiene contigo que darle. No le ponga excusa. Sí. El Dios te bendiga es una bendición, pero no es el momento para decir Dios te bendiga. O tú puedes decir Dios te bendiga con la mano, extendiendo las manos. Dios te bendiga y recibe eso. Está bien, está completo ahí. Eso es como el que en el tiempo de trabajo está orando o está ayunando. No, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. Escucha lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7, 18. Oye lo que dice allí. Allí dice el escritor sagrado, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a lo de la familia de Dios. Mire que claro, no es que no ayude a la persona que no es cristiano o cristiana. Es clara la Biblia. Primero tenemos que atender las necesidades de los santos que están aquí, que han dado su vida a Jesucristo, que han aportado, que se han gastado trabajando en esta obra, en la obra del Señor. Y el día que haya que darle una ayuda, no se puede poner pero, hermano. Por eso es que las cosas dan tanto trabajo. Por eso es que se comienza algo y no se puede terminar, porque es que todo el mundo está aferrado a su dinero. Nadie quiere aportar.
Entonces hay gente que cuando se habla de dinero huyen. Dice, no, en esa iglesia nada más se habla de dinero. Ahí nada más dinero, dinero, dinero y dinero. Oh, pues no paga la renta, a ver si te van a dejar en tu casa. No pague el servicio de luz, a ver si te va a alumbrar. No pague el servicio de gas, a ver si te vas a calentar. Terrible, hermano, terrible. Oiga lo que dice, es decir, que es una oportunidad. Cada vez que a ti se te presenta una situación de ayudar a alguien, es una oportunidad que Dios te está dando para que lo haga, no para que te niegue. Así lo dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todo y mayormente a lo de la familia de Dios. Y Efesios capítulo 6, asegúrate allí. Versículos 7 y 8. Oye lo que dice allí. Me gusta. Dice, sirviendo con buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Así que Dios te devuelve, te lo devuelve en salud. Quizás tiene un hijo descarriado y llega Dios, lo toca y lo salva. Porque tú eres un instrumento de Dios. Tú te puedes llamar un siervo de Dios. Hay gente que se llama, yo soy un siervo de Dios. ¿Y por qué tú haces? ¿Dónde está tu trabajo? Todo es una excusa. Y le huye al trabajo de Dios. Sin embargo, aquel que hace las cosas con buena voluntad, ese está en alta estima. Y sus ojos están dispuestos para responder a cualquier necesidad que se aparezca. Allí está el Señor. Eso es una pura realidad. Eso es algo bien verídico. Escucha esto. Mira lo que dice en 1 de Corintios, el último versículo, fácil de memorizar. El valor del servicio. El valor del servicio. Allí dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que trabajemos por el bien de los demás. Que seamos personas que estemos dispuestos para toda buena obra. Dije para toda buena obra. Porque eso es lo que el Señor quiere. Aquí nosotros encontramos una palabra que también tiene mucho valor. La palabra firme significa que nada te puede mover, que está estable. Que pueden venir viento, marea, tormenta, prueba, no importa de qué grado sea la prueba. Nada te mueve porque tú estás firme en Cristo. Estás en la roca inconmovible. Estás apoyado en Cristo. No hay crítica, no hay comentario. Nadie te podrá hacer caer porque tú estás firme. Y para estar firme hay que servir y trabajar.
La segunda palabra que encontramos es la palabra constante. Significa la perseverancia, persistir. No solamente por unos días, sino que hay que ser constante en la oración, constante en el servicio, constante en el trabajo, constante en la asistencia, constante en todo lo que tú hagas. Que nada lo dejes por mitad de camino. Que lo que tú comiences lo termines. Constante, sin desmayar, perseverante. ¿Qué más quiere? Esa es la segunda palabra. La tercera palabra, creciendo. ¿Y cómo va a crecer si no hace nada? ¿Cómo va a crecer? No sirve, no trabaja, no hay forma de crecer. Porque la persona en el evangelio para crecer tiene que servir y trabajar. Entre más tú sirves, entonces Dios te va promoviendo. Dice, este es un buen candidato. Porque es firme, es constante y también quiere crecer. Ahora entendemos por qué hay personas que no crecen en el evangelio. La respuesta está aquí. Porque te conformas con venir sentarte en una silla. ¿Y tú crees que eso es suficiente, sentarte en una silla? No es suficiente. Porque hay demasiado trabajo, hermano. Es demasiado trabajo que hay. Pregúnteles a los líderes, pregúntenle a los pastores, hermano, el trabajo que hay en la viña del Señor, pero no aparece la gente que quiera trabajar. Entonces la carga se hace pesada. Tengo un testimonio que se lo voy a dar de fuera de cámara. Después que terminemos brevemente le voy a decir ese testimonio que pasó hoy mismo. El corazón de Dios está con aquellos, con sus siervos, con aquellos que no piensan en ellos, sino que piensan en los demás. Eso es muy interesante. El que tiene el corazón de Cristo va a tener este mismo sentir que estuvo Cristo. El Señor no solamente le suministraba el pan físico, sino también que le suministraba el pan espiritual. Y no solamente que le suministraba el pan espiritual, sino que le sanaba sus enfermedades. Es el evangelio completo. El evangelio que está bajo la unción. Y cuando una iglesia se unifica y se une al trabajo y al servicio, allí está el poder de Dios. Allí se manifiesta el poder de Dios. Eso es lo que se llama una iglesia que entiende, hermanos, los propósitos de Dios. Que Dios nos llamó fue para servir. Nacimos para servir, para adorar a Dios. Ahora estamos entendiendo porque hay muchas oraciones que nunca se han contestado. Y oro y ayuno y nunca viene la respuesta. Porque ¿sabe qué? No podemos cosechar si no sembramos. Así dice la Biblia que el labrador primero tiene que cultivar la tierra, trabajarla, acondicionar la tierra, esperar la lluvia temprana, la lluvia tal día, y tiene paciencia el labrador para recibir lo que él sembró. Pero si tú no has sembrado nada en el reino de los cielos, entonces ¿qué tú puedes, que vas a cosechar, hermano? Si la vida es una siembra, es una cosecha. Y mientras estamos en este mundo, estamos caminando y estamos sembrando, y el último golpe lo recibe cuando llega la muerte. Entonces tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Si tú no trabajaste, no serviste, entonces, hermano, no te quejes. Tremendo, hermano. No es una cosa más linda el crecimiento. Cristiano que llega a la iglesia se convierte, inmediatamente se acerca al pastor. Dígame, ¿en qué puedo servir? ¿Qué hay que hacer en la iglesia? Qué lindo. Y comienza a trabajar y a servir. Cuando usted viene a ver a los 9 o 5 o 6 años, qué sé yo, ya es un ministro. Ya el Señor lo ha promovido.
El mismo Dios lo pone en gracia. Esas son la gente que Dios anda buscando. Josué, dice la Biblia, de esclavo se convirtió en un comandante del ejército de Dios. Y esto lo saben todos los estudiosos de la Biblia. Era un esclavo, hermano, pero tuvo al servicio bajo la autoridad de Moisés por 40 años y no se quejó nunca. Ahí estaba, donde estaba Moisés, ahí estaba sirviendo. Dice la Biblia, el siervo de Moisés, todo el tiempo, 40 años, hermano, sirviendo allí. Y de allí lo sacó Dios. Los ojos de él estaban allí. Y de esclavo lo llevó a ser el comandante del ejército del cielo. Aleluya. Si podríamos utilizar ese término. Comandante del ejército de Dios. ¿Y quién era? Que yo dije al principio, que los que sirven son los que van a gobernar. Si tú no sirves, no podrá Dios ponerte en autoridad nunca. Porque tú desconoces el valor que tiene el servir en el reino de los cielos. Lo que da el problema, queja. No. Dios te trajo para bendición. Dios te trajo para utilizarte. Dios te trajo para hacer cosas grandes por medio de ti. Pero tú huyes. Así sencillo como lo escucha. La cuarta palabra, siempre. Oiga, siempre. No que por unos días. Voy a estar firme por una semana y después me caigo. Voy a estar constante por un mes, pan y me caigo. Por un año, pan y me caigo. Y te mantiene, como hay una canción por ahí que dice, me caigo y me levanto, me caigo. Oye, pero ¿y cuándo que te va a firmar? ¿Pero cuándo que va a trabajar? ¿Cuándo que va a servir? Ah, que el año que viene, voy a hacer planes, resoluciones, pero todo se cae. Porque no hay un espíritu de servicio. Porque el trabajo para Dios es molesto. Porque no te dan un cheque, porque no te pagan semanalmente. ¿Están entendiendo? Tremendo esto. Me quedan 6 minutos solamente. Pero oiga bien. Iglesia de Jesucristo. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Tú desconocías el valor del servicio, el valor de servir y trabajar por la obra de Dios. Pero eso te muestra renegado, no te muestra disponible, dispuesto, si podríamos utilizar esta palabra. Para nada, porque no hay ánimo. Pero es una pura realidad. El Señor quiere que estemos firmes, constantes, creciendo siempre, sabiendo que el trabajo que tú hagas y yo no es en vano. Eso es lo que más me gusta. Lo que dice al final de ese versículo es una declaración tremenda. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, tu servicio, tus horas que ha dedicado, que te ha gastado para Dios. Pero muchas veces por eso que tú entiendes y da gracias al Señor, porque debiste estar muerto, pero está vivo, porque Dios quiere personas que sean así, que sean sirvientes, que tengan ese espíritu. Tengo que concluir este mensaje, porque un mensaje que no tiene conclusión, aunque me están haciendo señas que siga la parte 2, pero de todas maneras vamos a cerrar y prestemos mucha atención, porque las últimas palabras son tan importantes como la primera.
Pero escucha lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 32 hasta el 35. En el versículo 32 de Mateo capítulo 25 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Escucha esto. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. La derecha significa honra. El que sirve y trabaja está a la derecha, no está a la izquierda. A la izquierda están los que no sirven ni trabajan. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. No está en honra. Pero dice, está apartando los unos de los otros, las ovejas de los cabritos. Ahora, obviamente, ¿quiénes son los cabritos? Usted tiene en su mente, ¿quiénes son los cabritos? Los que no quieren trabajar, no quieren servir. Ah, yo soy buena gente. ¿Y tú crees que por buena gente te voy al cielo? Tremendo. Dice: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha. Oiga bien, oveja. Y los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre. Wow. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Versículo 36. Algo tremendo. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me viniste. Me visitaste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel viniste a mí. Entonces el Señor le dirá: ven, ven, aleluya, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ponte sobre tu pie, santo eres Jehová. Ay, gracias a Dios. Dale gloria a Dios. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano y adora a Dios. Adora a Dios. Levanta esa manita y dile: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque seré diferente. Porque me voy a animar. Porque voy a servir. Porque voy a trabajar. Porque no quiero estar a la izquierda en aquel día. Yo quiero estar a la derecha. Dios mío, quiero que tú salves mi familia. Yo no quiero que el ministerio se estanque. Yo quiero ensanchar el ministerio. Yo quiero que tú me respondas mis oraciones. Pues yo te estoy diciendo lo que haga para que tú cambies tu actitud y te levantes y diga: heme aquí, Señor. Yo me despojo y te entrego mi vida y te entrego todo sin reserva, porque esta vida es efímera, es temporal, es por unos días. Tenemos que sembrar en el cielo. Dios mío, aleluya, porque lo del cielo es eterno. Mirando lo que no se ve y no mirando lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche: que tú te levantes, que tú te sacudas. ¡Ay, santo! Gloria a su nombre. Bendito sea tu nombre. Desde el siglo hasta el siglo sea el nombre de Cristo bendito. Bendito sea su entrar, bendito sea su salir. Generaciones vienen, generaciones van, y tú permaneces para siempre. Tú que tienes dominio sobre el mar. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.